Buen día, los saluda el ingeniero Armando Vitela. El día de hoy en la materia de Economía 3 vamos a ver el tema deuda pública. Vamos a iniciar a continuación con la explicación del tema. Muy bien. Vamos a iniciar con la definición. ¿Qué es la deuda pública? Vamos a entender un poquito este concepto. Vamos a leer lo que dice esta diapositiva. La deuda pública se define o se puede definir como los recursos que le son prestados al Estado por parte del sector privado nacional, lo que se conoce como deuda interna, y del sector externo, lo que se conoce como deuda externa. Constituye una forma de obtener recursos financieros, normalmente mediante emisiones de títulos de valores o bonos. Y para financiar sus actividades, el sector público puede utilizar esencialmente tres medios, que son, número uno, los impuestos y otros recursos ordinarios, como precios públicos, transferencias recibidas, tasas, etc. Y número dos, creación de dinero mediante un proceso de expansión monetaria. Y número tres, la emisión de deuda pública. Ok, vamos a analizar lo que acabamos de leer. La deuda pública no es otra cosa más que un préstamo que le hace un tercero al Estado, ¿sí?, para que éste pueda terminar de pagar pues todas sus requerimientos, todo lo que él utiliza para pagar los servicios que proporciona. ¿Qué servicios proporciona el Estado? Ya habíamos mencionado esto en otras clases. El Estado se encarga pues de proporcionar tanto algunos servicios al pueblo como son medicamentos, se encarga de realizar pues todas las obras públicas como son carreteras, vialidades, etcétera. Todo eso pues requiere ser pagarle tanto a los empleados como a los proveedores de estos servicios y de estos productos. Entonces, si no tiene dinero para pagarlo, pues tendrá que conseguirlo, y esto es lo que se conoce como la deuda pública. Aquí se mencionan tres tipos o tres maneras de financiar estas actividades. Ya lo habíamos mencionado en otras clases, la parte de los impuestos. Por otro lado, también está la creación de dinero, que es mediante el banco de donde se genera toda la moneda nacional. Y el número 3 es la emisión de la deuda pública, que es el tema que vamos a tratar hoy. ¿Sale? Entonces vamos a continuar. ¿Cuál fue la deuda pública en México en 2020? Dice, durante el primer semestre del 2020, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, la medida más amplia de la deuda del país, se ubicó en 12.07 billones de pesos, lo que significó un aumento de 1.51 billones de pesos respecto del mismo periodo en 2019, cuando se situó en 10.51 billones de pesos. ¿Sale? ¿Qué significa esto? Entonces, que de un año, o sea, del año 2019 al 2020, hubo un aumento de 1.51 billones de pesos, ¿sí?, en la deuda pública en México, ¿sí? Pasó de ser de 10.51 billones de pesos a 12.07 billones de pesos. Esto es para que tengamos una idea de todo lo que debe el Estado, ¿sí? Vamos a continuar leyendo. En su reporte de finanzas y deuda pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indicó que el 68% del aumento es debido principalmente al efecto de la evaluación por la depreciación del peso frente al dólar de Estados Unidos. ¿Sale? Entonces, esto es importante mencionarlo porque tenemos que entender también que una de las causas por las que ha aumentado la deuda pública es precisamente la devaluación del peso. ¿Sale? Mientras el peso se siga devaluando, esto pues va a ocasionar que aumente la deuda pública. Y si aumenta la deuda pública, como ya lo vamos a ver más adelante en próximas diapositivas, esto afecta de manera muy importante a la economía de todo el pueblo, o sea, de todos nosotros. ¿Sale? Esta información ha sido obtenida de la página del economista.com.mx, por si gustan consultarla. Vamos a continuar. ¿Por qué se genera la deuda pública?
La deuda pública o deuda soberana, también se le conoce así, es la deuda total que mantiene un Estado con inversores particulares o con otros países. ¿Sale? Esto nada más es para recapitular un poco lo que es el significado de la deuda pública. Continuamos. Cuando un Estado incurre en déficit público porque ha gastado más de lo que ha ingresado, necesita encontrar una fuente de financiación ajena y para ello realiza emisiones de activos financieros. Lo más común es que un Estado financie ese déficit mediante emisiones de títulos de deuda, también llamadas letras del tesoro, bonos u obligaciones. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? ¿Qué es lo que genera principalmente la deuda pública de un país? Como ya lo habíamos mencionado en otras clases, el déficit público. ¿Qué es el déficit público? Es cuando el Estado gasta más de lo que recibe. ¿Sí? ¿De qué manera recibe el Estado? Ingresos. Ya lo habíamos comentado también. La única manera como recibe el Estado ingresos es a través de los impuestos. ¿Sale? Si lo que recibe de impuestos no le alcanza para pagar todo lo que gasta, estamos hablando de un déficit. Y esto es la causa principal que genera la deuda pública. ¿Sale? Vamos a continuar. Continuamos con las causas y consecuencias de la deuda pública. Vamos a hablar sobre estas causas. Vamos a iniciar con la principal causa de la deuda pública, es la aparición recurrente de desequilibrios de índole fiscal. Lo que ya mencionábamos anteriormente, el exceso de gastos sobre los ingresos. Sus consecuencias son altamente perjudiciales para el progreso social, el crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica, tanto interna como externa. ¿Sale? Este problema impide tanto al gobierno como al Banco Central cumplir con sus funciones esenciales. La atención de la deuda absorbe una proporción creciente y elevada de los gastos del sector público y reduce su margen de maniobra. Recursos que podrían dedicarse a la formación de recursos humanos, infraestructura, al funcionamiento del Estado de Derecho, se destinan al pago de la deuda pública. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Que mucho de lo que se recibe del pago de impuestos, mucho del ingreso que se obtiene de ahí, va a tener que ser destinado a pagar los intereses y a pagar pues un poco del saldo de lo que es la deuda pública. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando aumenta la deuda pública? Que también aumenta esta salida de dinero para poder pagar pues estos intereses. ¿Sale? Entonces, esto impide o hace que pues el pago de otros servicios pues se vea afectado y que el gobierno pues no pueda cumplir muchas de las veces con cosas esenciales de las que está obligado. ¿Sale? Entonces eso es importante también mencionarlo. Muy bien, vamos a continuar. Continuamos con la deuda pública interna y externa. Vamos a ahondar un poquito más en estos dos conceptos. Vamos a iniciar con la deuda interna, que es aquella parte de la deuda pública que se encuentra en manos de los propios ciudadanos en el país, es decir, aquella deuda pública en la que el acreedor es ciudadano en el país. Por otro lado, la deuda externa hace referencia a aquella parte de la deuda nacional que, a diferencia de la interna, se encuentra en manos de compradores acreedores extranjeros, es decir, deuda pública que ha sido adquirida por compradores de otros territorios diferentes al país emisor. ¿Sale? Estos dos conceptos yo creo que son muy fáciles de entender. La deuda interna no es otra cosa más que la deuda que es adquirida o que la persona que otorga este préstamo pertenece o vive dentro del territorio mexicano. ¿Sale? También puede ser una empresa que está ubicada en el territorio mexicano. Por otro lado, como ya se menciona aquí, la deuda externa no es otra cosa más que cuando el préstamo lo otorga a una persona o una empresa que radica en el extranjero, ¿sí? En otro país. También puse aquí una pequeña imagen, creo que es muy importante o que hace alusión de manera muy significativa a lo que estamos hablando. Si vemos, es una persona que se está quejando de que el país se sigue endeudando.
y al mismo tiempo está comprando bonos de la deuda, ¿sale? Entonces esto nos permite hacer un poco de reflexión a lo que nos pasa a nosotros como ciudadanos, que sabemos que la deuda, pues el hecho de que siga aumentando en nuestro país, pues nos va a afectar a nuestra economía. ¿Cómo nos va a afectar a nuestra economía? Pues va a hacer que la deuda precisamente ocasiona que no se otorguen precisamente, como ya mencionábamos anteriormente, los servicios apropiadamente que está obligado a proporcionar el gobierno. Y si no tenemos esos servicios, pues no hay, por ejemplo, no hay préstamos al campo, o no hay suficientes, y esto pues nos va a afectar precisamente a nuestra economía, como ya lo mencionábamos. Vamos a continuar con la siguiente presentación. ¿Afecta la deuda pública el crecimiento económico de un país? Ya lo habíamos mencionado, lo hemos estado platicando durante toda esta clase. Vamos a continuar concluyendo con esto. Está comprobado que una deuda externa elevada como porcentaje del PIB causa menor crecimiento, o al menos hace que sea más lento. No se sabe cuál es el porcentaje de endeudamiento que no representa riesgo para el crecimiento, pero el raciocinio es muy simple. Es como cuando una familia está agobiada por las deudas hipotecarias y de consumo, y los ingresos siguen siendo los mismos. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Nos dice que una deuda no tiene por qué ser mala, ¿sí? Pero existe un límite hasta cuánto nos podemos endeudar. Porque si bien las deudas nos permiten obtener algunos beneficios, como el hecho de poder adquirir bienes o servicios de una manera rápida en el momento que lo necesitamos, tenemos que poder pagar esos bienes o servicios, como en el caso de las hipotecas, ¿sí? Nosotros necesitamos una vivienda, un lugar donde vivir, y las hipotecas o los préstamos bancarios nos permiten, nos dan acceso a tener ese tipo de servicio. Pero cuando no podemos pagarlo, o cuando excede nuestros ingresos, pues sí nos va a limitar entonces a poder satisfacer nuestras necesidades, que son también básicas. Entonces, con esto concluimos por esta clase. Les agradezco por su atención. Nos vemos la próxima clase. Si tienen cualquier duda, estoy a sus órdenes en WhatsApp. Y les pido que a continuación entren a la página de Google Classroom y contesten el trabajo 3. Contesten las preguntas que tenemos ahí, realicen la investigación, y nuevamente les agradezco por su atención.